¿Alguna vez has sentido que por mucho que trabajes, algo invisible parece frenarte, como si hubiera una fuerza extraña en el entorno que te quita energía, bloquea tus ideas y pone a la gente en tu contra sin motivo alguno? Si esta pregunta te inquieta, es porque habla directamente de lo que podrías estar experimentando ahora mismo. Y no es una exageración ni paranoia. El Padre Pío ya advirtió. Algunas de las batallas espirituales más peligrosas comienzan precisamente donde más intentamos mantener la paz, como en el trabajo. Chismes disfrazados de preocupación, falsos halagos con tintes de envidia, miradas que parecen inofensivas pero que pesan como una piedra en la espalda. ¿Alguna vez has sentido esto? Esa tensión en el aire de la que nadie habla pero que todos sienten. No estás solo. Miles de personas viven con esta envidia espiritual a diario en empresas, oficinas, salones de belleza, tiendas, escuelas, hospitales, y lo peor de todo, muchos ni siquiera saben que les afecta. Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. El Padre Pío, conocido por su don de bilocación, visiones, estigmas y discernimiento espiritual, afirmó con firmeza: el mal se esconde en los detalles y a veces se manifiesta en quienes menos se espera. Por ello, enseñó formas prácticas, sencillas y poderosas de protección, accesibles a cualquier creyente que busque proteger su alma de ataques invisibles. Y entre estas enseñanzas destaca una: el uso de objetos bendecidos como escudo espiritual contra la envidia, especialmente en entornos como el laboral. Y no hablamos de superstición, hablamos de una fe viva, concreta y activa. Sacramentos que, usados con devoción, fe y propósito, se convierten en armas espirituales que alejan el mal, abren caminos y restauran la armonía donde antes solo había confusión. ¿Te ha pasado esto alguna vez? ¿Has llegado al punto de evitar el trabajo por la carga negativa? ¿O has sentido que, incluso al rezar, algo te impedía alcanzar tus logros? Acompáñame hasta el final, porque hay un secreto que muchos santos han conocido y que puede transformar por completo tu rutina laboral diaria. Mucha gente subestima lo que una simple medalla de San Benito, un crucifijo bendito, un rosario consagrado o incluso un pequeño escapulario guardado en un bolso o mochila pueden lograr. Pero quienes lo han probado lo saben. No se trata del objeto en sí, sino del poder de la fe que conlleva y la fortaleza espiritual que representa. Hay testimonios impresionantes de personas que, tras adoptar este hábito con fe, vieron cesar la persecución, abrirse camino e incluso transformarse las relaciones dentro de su empresa. Y eso es de lo que vamos a hablar ahora. Pero primero, ¿tiene sentido para ti este tipo de protección espiritual? ¿Alguna vez has sentido que necesitabas protección espiritual, pero no sabías por dónde empezar? Entonces, estás en el lugar correcto, porque lo que sigue puede abrirte los ojos a una realidad que antes estaba oculta y brindártelas, la valiosa guía que el Padre Pío dejó para tiempos como los nuestros. Ahora presta atención, porque el uso que le des a este objeto bendito podría ser el factor decisivo entre seguir sufriendo en silencio o empezar a caminar bajo la protección de Dios. Hablemos de eso ahora. Ahora presta atención, porque el uso que le des a este objeto bendito podría ser el factor decisivo entre seguir sufriendo en silencio o empezar a caminar bajo la protección de Dios. Hablemos de eso ahora. Y ya que me has acompañado hasta aquí, déjame preguntarte algo con el corazón. Si este tema te resuena, deja en los comentarios lo que más te haya conmovido hasta ahora. Puede ser una experiencia que tuviste en el trabajo, una queja o incluso una oración que rezas antes de salir de casa. A veces, una palabra que compartas aquí puede consolar a alguien que esté pasando por la misma situación, y eso marca la diferencia. Si este mensaje te llegó, si en algún momento pensaste, soy yo, dale a me gusta, porque además de demostrarme que este contenido te ayudó, también ayuda a que el mensaje llegue a más personas que necesitan esta misma guía. Tu me gusta tiene un peso espiritual mayor del que imaginas, porque transmite esta luz a quienes ni siquiera saben que están en la oscuridad. Y si te apetece seguir aprendiendo sobre este tipo de protección, la fe,
las revelaciones de los santos y cómo vivir una verdadera espiritualidad, incluso en medio del caos. Suscríbete al canal ahora. Aquí caminamos juntos con fe, con verdad y con respeto por lo sagrado. Tu presencia aquí fortalece a esta comunidad y eso es lo que hace que todo valga la pena. Ahora que entiendes por qué debes llevar un objeto bendecido con fe, pasemos al siguiente punto. ¿Por qué? No todos saben cómo bendecirlos correctamente, dónde guardarlos y qué nunca se debe hacer con ellos. Y eso, sí, puede marcar la diferencia. La envidia espiritual, a la luz de la fe católica, va mucho más allá del sentimiento común de querer lo que tiene otro. Es una energía tóxica que nace de corazones y mentes heridos, acostumbrados a competir, comparar y juzgar en silencio. Y lo más peligroso de todo es que actúa sin pedir permiso, sin hacer ruido y a menudo sin que los afectados lo noten. El entorno laboral, donde coexistimos con diferentes personalidades, intereses y emociones, se convierte en uno de los entornos más propicios para este tipo de influencia espiritual. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que la envidia no necesita ser manifiesta para funcionar. Basta con que alguien te mire y piense, ¿por qué él lo entiende y yo no? ¿Por qué ella recibe elogios y yo no? Espero que no funcione. Estas frases no necesitan decirse en voz alta para tener impacto. En el mundo espiritual, lo que sale del corazón tiene un efecto, y esto se esconde tras muchos conflictos aparentemente inexplicables. La envidia espiritual es como un virus invisible. Contamina el aire, altera el comportamiento y causa un daño profundo, especialmente si estás espiritualmente desprotegido. Y aquí viene una verdad oculta. Muchos de los retrasos, frustraciones e incluso pérdidas profesionales que has experimentado pueden no haber sido simplemente resultado de factores externos o mala suerte. Podría haber sido la envidia actuando silenciosamente, saboteando tus ideas, bloqueando tu creatividad, minando tu motivación. ¿Alguna vez has notado cómo ciertos días parecen empezar bien, pero de repente todo empieza a ir mal sin razón aparente? Como si una secuencia de cosas malas se conectara de forma extraña. Esto podría ser una señal. Otra característica común de la envidia espiritual en el trabajo es el aislamiento. La gente empieza a aislarse sin dar explicaciones. Te arrebatan proyectos en los que participabas, empiezan a circular comentarios distorsionados y sientes que algo anda mal, incluso sin que nadie te lo diga directamente. Tu intuición espiritual lo percibe, aunque tu mente aún no pueda explicarlo. Y aquí es donde muchas personas se enferman emocionalmente, porque creen que el problema reside en su interior, cuando en realidad simplemente están absorbiendo el peso del mal que se les ha impuesto. Lo más doloroso es que en muchos casos, quienes te envidian no son desconocidos, son personas que te alaban delante de los demás, que te abrazan con una sonrisa, pero que guardan una frustración silenciosa en su interior al ver brillar tu luz. Y esto tiene un verdadero impacto espiritual. El Padre Pío lo llamó dolor disfrazado de admiración, porque sabía que no toda bondad es sincera, ni todo gesto de cariño es puro. Y quizás ahora empieces a comprender por qué ciertas cargas no desaparecen con el descanso físico. Puedes dormir 8 horas por noche y aún así despertarte exhausto. Puedes tomarte vacaciones, cambiar de equipo, de rol, y aún así seguir sintiendo esa fatiga indescriptible, porque el problema no está en el cuerpo, sino en el espíritu. La envidia espiritual actúa como un drenaje invisible, como si te quitara fuerza y claridad de pensamiento. Y esto, si no se trata, socava tus decisiones, alimenta tus inseguridades y sabotea silenciosamente tu camino. Por eso, muchos santos y doctores de la Iglesia siempre han enfatizado la importancia de la vigilancia, no solo contra el pecado visible, sino también contra estas corrientes invisibles que circulan a nuestro alrededor y que, si pasan desapercibidas, se convierten en trampas. La envidia en el trabajo no es solo un sentimiento humano. Puede usarse como arma para la perturbación espiritual, y si no te proteges, se convierte en una puerta abierta a otros tipos de opresión, ansiedad, ira infundada, conflictos recurrentes e incluso decisiones precipitadas
que luego te llevan al arrepentimiento. La buena noticia es que existen maneras reales y espiritualmente efectivas de neutralizar estos ataques, y no es mediante la lucha, la venganza, ni exponiendo al perseguidor. Es mediante la fe, la conciencia y el uso correcto de las herramientas espirituales que ofrece la Iglesia. Y uno de estos caminos es precisamente lo que estamos explorando aquí, el uso de un objeto bendecido, que no es solo un símbolo, sino un ancla de protección espiritual. Cuando llevas algo consagrado con fe, le dices al mundo invisible: no estoy solo, camino con Dios. Pero antes de hablar del objeto en sí, es fundamental comprender cómo funciona la envidia en su forma más sutil, porque a menudo se cuela donde menos te lo esperas. Una simple conversación, una comparación inofensiva, una mirada que finge apoyo pero pesa mucho. Y cuando empiezas a reconocer estas señales, todo cambia. Empiezas a actuar de forma más consciente, protegiendo tu mente, tu corazón e incluso tu espacio físico, incluyendo tu escritorio, tu armario, tu sala, porque todo lo que te pertenece también necesita protección espiritual. Y lo que te darás cuenta, al profundizar en este tema, es que muchos de tus fracasos no fueron culpa tuya, fueron interferencias. Muchas de las cosas que te frenaron en la vida no fueron el destino, sino la envidia. Y ahora que lo ves con más claridad, es hora de empezar a posicionarte con autoridad espiritual, no para atacar a nadie, sino para proteger lo que Dios te ha confiado. Si algo de esto te conmovió, escribe solo una frase en los comentarios: reconozco las señales. Esto demuestra que estás atento, despierto y listo para fortalecerte espiritualmente. Y también ayuda a que este mensaje llegue a otras vidas que aún estén experimentando todo esto en silencio. El Padre Pío vio lo que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. No solo vio el dolor y el sufrimiento de las almas, sino que sintió en su propio cuerpo los efectos de las batallas espirituales que muchos enfrentaban sin comprender. En sus confesiones, advertía a los fieles sobre realidades ocultas que se manifestaban sutilmente, pero con consecuencias devastadoras. Un ambiente simple y tenso, una palabra malsonante lanzada al aire, una mirada cargada de veneno. Todo esto, según él, podía abrir la puerta a graves perturbaciones espirituales. Dijo que el diablo no necesitaba estar físicamente presente para actuar. Bastaba con una ruptura emocional, una distracción espiritual, un corazón desequilibrado, y encontraba espacio para operar. Y uno de los entornos más expuestos a estas rupturas era precisamente el trabajo. Según el Padre Pío, el lugar donde pasas la mayor parte del tiempo se convierte en un campo de constante influencia espiritual. Y si entras sin preparación, sin protección, es como caminar descalzo sobre un cristal. Tarde o temprano, resultarás herido. Para él, la envidia era uno de los venenos malignos más silenciosos. No hacía ruido, no dejaba marcas visibles, pero corroía la paz del alma con precisión casi quirúrgica. La envidia es el aplauso del diablo, decía, porque donde hay envidia, hay comparación, competencia y resentimiento, y todos estos elementos alimentan la acción del mal. Esta era la perspectiva de alguien que lidiaba a diario con verdaderos ataques espirituales, intensas manifestaciones sobrenaturales, profundas confesiones y un discernimiento divino. El Padre Pío se negaba a menudo a conceder la absolución a quienes albergaban odio o envidia. Decía que estos sentimientos creaban una especie de escudo espiritual alrededor de la persona, impidiendo que la gracia de Dios penetrara. Y, lo más importante, advertía que quienes albergan envidia terminan convirtiéndose en instrumentos de las tinieblas, incluso sin darse cuenta. Este tipo de guía no era fruto de una opinión, sino de una experiencia profunda y directa con las profundidades espirituales de las almas. Por lo tanto, al orientar sobre la protección, no se limitaba a la oración genérica. Insistía en la importancia de los sacramentales, objetos bendecidos, símbolos consagrados, hábitos espirituales que se convertían en barreras invisibles contra los ataques del mal. Un crucifijo en el pecho, un escapulario en el bolsillo, una medalla de San Benito en el bolso. Para muchos, estos eran pequeños detalles. Para él,
eran escudos espirituales capaces de interrumpir ciclos de destrucción. El Padre Pío también solía repetir que el enemigo no molesta a quienes viven en piloto automático, pero persigue a quienes tienen un propósito. Esto explica por qué las personas más dedicadas, justas y discretas son las más atacadas. Es una verdad que muchos ignoran. El mal persigue a la luz, y cuanto más brillas, más te conviertes en un blanco. Por lo tanto, estar protegido espiritualmente no es una opción, es una necesidad urgente para quienes han decidido caminar con propósito, integridad y fe. Y dentro de esta protección que tanto defendía, había un detalle crucial. No basta con llevar un objeto bendecido como cualquier otro accesorio. Es necesario comprender su propósito, activar la fe y nutrir el espíritu. No es magia, es una decisión. El objeto no es un amuleto, es un recordatorio. Es una alianza visible con lo invisible. Al llevar algo bendecido, declaras que perteneces a Dios, que reconoces la realidad espiritual y que te niegas a estar desprotegido. El Padre Pío no se andaba con rodeos al abordar estos asuntos. Sabía que una mente distraída era el blanco perfecto para el mal. Por eso, además de objetos, también hablaba de hábitos que protegían el alma: el silencio ante la provocación, el perdón ante la injusticia, la oración constante incluso en la renuencia, el ayuno en tiempos de angustia, la confesión regular para mantener el corazón limpio. Estos eran, según él, los pilares de una vida verdaderamente protegida. Y quizás lo más impresionante es que él veía los grandes portales espirituales en los pequeños detalles. Sabía, por ejemplo, que el lugar donde se guarda un objeto bendecido, la forma en que se lo toca, el momento en que se ora con él en las manos, todo esto tiene un impacto. No, son gestos vacíos, son declaraciones espirituales, y el enemigo lo sabe. Por eso tantas personas que intentan vivir en la fe experimentan resistencia, pesadez y confusión, porque libran guerras invisibles sin las armas adecuadas. Y cuando empiezas a comprender todo esto con claridad, tu mentalidad cambia. Dejas de ser un blanco fácil y empiezas a caminar con discernimiento. Empiezas a notar que ciertos entornos se iluminan, que algunas personas se alejan solas, que tu paz empieza a regresar, porque la fe vivida conscientemente lo transforma todo. Y esto es exactamente lo que enseñó el Padre Pío. No aceptes caminar en la oscuridad cuando Dios ya te ha dado los medios para caminar en la luz. Si esta parte del mensaje despertó algo en ti, escribe aquí en los comentarios: quiero caminar en la luz. Esta frase no es solo una respuesta, es una elección, y podría ser el comienzo de una nueva etapa en tu camino espiritual. ¿Sabías que una pequeña medalla puede prevenir grandes tragedias espirituales? Parece exagerado dicho así, pero quienes conocen la profundidad de la fe católica comprenden que en este universo espiritual nada es meramente simbólico. Todo tiene un impacto, todo comunica algo, incluso el silencio de un objeto bendito en el fondo de tu bolso. Para quien no lo ve, puede parecer un simple detalle: un discreto crucifijo colgado del cuello, un escapulario de tela que casi nadie nota, una medalla de San Benito en el llavero. Pero quienes tienen discernimiento ven, hay una fuerza invisible involucrada, una barrera silenciosa entre tú y aquello que no proviene de Dios. En la práctica, los objetos benditos, como el crucifijo, la medalla milagrosa, el escapulario carmelita, la medalla de San Benito, se llaman sacramentales. Y este término, aunque suene complejo, tiene una explicación sencilla. Son signos sagrados instituidos por la Iglesia que con la fe nos acercan a la gracia de Dios. No sustituyen sacramentos como la Eucaristía o la confesión, sino que refuerzan nuestro camino espiritual. Son como recordatorios materiales de una realidad mucho mayor y eterna, invisible a simple vista. Acompañan nuestro camino y a menudo son precisamente lo que nos impulsa en los días en que todo parece desmoronarse. Lo que poca gente sabe es que existe un ritual específico para bendecir estos objetos. No se trata solo de comprarlos y usarlos. Deben someterse a una oración de bendición impartida por un sacerdote. Y no es porque el sacerdote tenga poderes mágicos, sino porque actúa en nombre de la autoridad de Cristo. Esto es lo que transforma ese objeto ordinario en algo sagrado, apartado,
consagrado para la protección espiritual. Y cuando lo llevas contigo, ya sea para ir al trabajo, a un lugar difícil, a una conversación tensa o incluso al hospital, llevas un escudo contigo. El Padre Pío, al igual que otros santos, recomendaba a los fieles que llevaran objetos bendecidos como una extensión de su fe. Él mismo bendijo medallas, escapularios y crucifijos que la gente le traía, y lo hacía con la certeza de que, más que un gesto simbólico, era una activación espiritual. Sabía que hay ataques que no se pueden superar con palabras, sino con presencia espiritual, y los objetos bendecidos, cuando se llevan con fe, son signos de esta presencia. Pero hay una verdad oculta que pocos discuten. No tiene sentido llevar un objeto bendecido si tu mentalidad permanece desconectada de la fe. Un escapulario al cuello, por sí solo, no protege a quien no. Lo trata como amuleto. Un crucifijo en la pared no le importa a quien vive en constante murmuración, resentimiento y envidia. Los objetos bendecidos funcionan cuando son una expresión de fe activa. Son el puente entre lo visible y lo invisible, pero eres tú quien debe recorrer ese puente. No reemplazan tu oración, tu posicionamiento ni tu entrega. Refuerzan, fortalecen, sellan. Y este es el punto más delicado de esta enseñanza, porque muchas personas llevan un símbolo de fe sin conectar verdaderamente con lo que representa. Llevan la medalla de San Benito como si fuera un adorno. Llevan el escapulario solo por tradición familiar. Guardan una cruz en su bolso como si fuera un objeto más. Y el problema no está en el uso, sino en la falta de reverencia. El Padre Pío dijo: lo sagrado no puede tratarse con indiferencia. Y tenía razón, porque cuando tratamos lo sagrado como algo común, no recibimos lo que el cielo nos ha dado. La reverencia que demuestras al tocar estos objetos, la forma en que rezas con el rosario en la mano, el cuidado que pones al custodiar tu cruz o medalla, todo esto importa, porque cada gesto revela tu actitud ante Dios, y el mundo espiritual responde a tu actitud. Si tocas lo sagrado con temor y fe, este responde con protección y gracia. Pero si actúas con frialdad, distracción y descuido, no hay activación espiritual, solo hay apariencia. Y la apariencia, en este contexto, no protege a nadie. Por eso, algunos testimonios de liberación espiritual involucran objetos que a simple vista parecen insignificantes. Personas que estuvieron a punto de sufrir accidentes, pero se les impidió. Personas que estaban al borde de una grave crisis emocional y encontraron fuerza al sostener un crucifijo. Entornos que se volvieron más ligeros cuando alguien colocó un escapulario bendecido escondido en un cajón. No porque el objeto en sí tuviera poder, sino porque se usó con fe. Y la fe mueve realidades. La fe construye muros espirituales donde antes había brechas. Cuando comprendes este poder, tu relación con lo sagrado cambia. Empiezas a vivir con más propósito, con más presencia, con más discernimiento sobre lo que realmente importa. Empiezas a tomar decisiones con sabiduría, entendiendo que tu protección comienza incluso antes de que surja el problema. Porque cuando llevas algo bendecido, con fe y reverencia, estás diciendo: sé que hay una batalla invisible, pero elijo estar del lado de la luz. Y esta elección lo cambia todo. Cambia el entorno, cambia la perspectiva de las personas, cambia el curso de las cosas. Porque donde hay verdadera fe, el mal se retira. Y donde Dios está presente, ninguna maldición prospera. El objeto bendecido, entonces, se convierte en señal de tu decisión, de tu camino, de tu deseo de dejar de ser víctima de lo invisible para convertirte en alguien que camina con conciencia, protección y autoridad espiritual. Si esta parte del contenido te despertó a algo que antes ignorabas, escribe aquí en los comentarios: activo mi fe. Porque esta simple frase, escrita con verdad, ya es una postura espiritual y puede ser el comienzo de una nueva realidad en tu vida. Entre todos los objetos benditos que se usan en la fe católica, hay algunos que poseen un poder espiritual tan intenso que a lo largo de los siglos se han reconocido no solo como signos de protección, sino como verdaderas armas contra el mal. Y cuando los santos hablan de esto, no es casualidad. No recomiendan un escapulario, una cruz bendita o una medalla de San Benito, como si se tratara de un adorno.
Hablan con la autoridad de quien ha presenciado la lucha invisible entre la luz y la oscuridad. Y por eso, lo que llevas en el bolso puede marcar una gran diferencia en tu vida, aunque aún no te hayas dado cuenta. Empecemos con el escapulario. En el siglo XIII, San Simón Stock recibió la promesa de la propia Virgen María de que quien muriera llevando el escapulario carmelita no sufriría la condenación eterna. Esto, por supuesto, no significa que el objeto sea un boleto automático al cielo, sino que representa una alianza con la Madre de Dios, una decisión espiritual de vivir bajo su protección. Y muchos santos reforzaron esta enseñanza. San Juan Pablo II, por ejemplo, llevaba su escapulario incluso bajo sus vestimentas papales. Decía que se sentía como un niño acogido en el regazo de María. Llevar este símbolo, especialmente en el bolso, es como caminar con la certeza de que alguien intercede por ti, incluso cuando estás demasiado cansado para rezar. A continuación, tenemos la medalla de San Benito, quizás uno de los sacramentales más poderosos para protegerse de la envidia, las malas influencias y los entornos espiritualmente cargados. Esta medalla no es una invención reciente, lleva inscripciones que son verdaderas oraciones de combate, como la famosa Crux Sacra Sit Mihi Lux, que la Santa Cruz sea mi luz, y Non Draco Sit Mihi Dux, que el diablo no sea mi guía. El propio San Benito enfrentó los ataques directos del diablo y resistió con oración, silencio, disciplina y fe. Llevar una medalla como esta en el bolso es mucho más que un gesto devocional. Es una declaración clara. Reconozco que la batalla es real, pero elijo estar del lado de la luz. Muchas personas reportan cambios significativos tras portar este tipo de objeto bendecido. Los entornos pesados se vuelven más ligeros. Los conflictos que antes eran constantes comienzan a disolverse. La mente se siente más clara. Las decisiones ya no están motivadas por la ansiedad, sino guiadas por la paz. Y esto no es casualidad. Aquí hay una revelación importante. La presencia de un sacramental no solo altera lo externo, sino que reordena lo interno, porque lo consagrado lleva una presencia, y esta presencia tiene un impacto directo en tu mentalidad, tu energía y tu disposición espiritual. La cruz bendita, a su vez, es una de las representaciones más profundas del cristianismo. Cuando llevas una cruz en tu bolso, no solo llevas un símbolo de fe, llevas un recordatorio vivo de que todo dolor puede ser redimido, que toda lucha tiene un propósito y que ninguna oscuridad es mayor que la luz del resucitado. Santa Gema Galgani, por ejemplo, sentía un amor tan grande por la cruz de Cristo que la besaba antes de dormir y pedía fuerzas para cargar la suya. Cuando te acercas a este objeto con reverencia, algo cambia en tu interior. Dejas de luchar solo y empiezas a recordar que tienes un Salvador que ya lo ha superado, todo por ti. También existen relatos impresionantes del uso de estos objetos en situaciones extremas, como accidentes, robos o ataques espirituales. Las personas afirman haber sido protegidas o liberadas simplemente portando un sacramento bendecido. Y cuando estos testimonios se repiten a lo largo de los siglos, entre creyentes de diferentes partes del mundo, esto no puede ignorarse. Hay una verdad oculta aquí que debe tomarse en serio. Lo invisible responde a lo visible cuando lo visible se consagra a Dios. Y lo que los santos nos enseñan con tanta claridad es que no se trata solo de llevar algo bendecido. Se trata de recordar cada día quién eres y a quién perteneces. Se trata de mantener viva tu conciencia espiritual, incluso en medio del ajetreo, el ruido y la presión de la vida cotidiana. Un objeto bendecido en tu bolso es más que un accesorio, es un recordatorio silencioso de que caminas con propósito, de que tu protección se ha activado por la fe y de que ningún entorno agobiante puede silenciar la paz de Dios en ti. Si esto te resonó, escribe la frase "camino con propósito" en los comentarios. Puede parecer simple, pero esta afirmación revela una decisión, y a veces lo único que el cielo espera de ti es que declares con fe lo que ya se está despertando en tu espíritu. Cuando una persona empieza a llevar un objeto bendecido con fe, algo invisible empieza a moverse a su alrededor y también en su interior. Es como si se instalara una nueva atmósfera, una
especie de protección que no se puede explicar lógicamente, pero que se siente con claridad. No se trata de superstición ni misticismo, se trata de una fe real y viva en acción. Cuando decides llevar algo consagrado contigo, como un escapulario, una cruz o una medalla de San Benito, con comprensión y reverencia, no solo cambia tu exterior, sino también tu postura espiritual, y todo a tu alrededor responde a ello. Hay innumerables testimonios de personas que reportan cambios visibles tras adoptar este hábito. Uno de ellos es el de Carolina, una enfermera que trabajaba en un hospital donde el ambiente entre sus colegas siempre era tenso, discusiones constantes, chismes y miradas de reojo. Por mucho que intentara mantener la paz, parecía que todo a su alrededor conspiraba en su contra. Un día decidió guardar una medalla bendecida de San Benito en su bolso, junto con una oración que rezó antes de salir de casa. No esperaba milagros instantáneos, pero a los pocos días notó algo diferente. Sus colegas dejaron de burlarse de ella, el ambiente se volvió más relajado y comenzó a manejar las situaciones difíciles con más aplomo. No podía identificar qué había cambiado, pero sabía que algo se había roto en lo invisible. También está la historia de Rodrigo, quien trabajaba en una empresa de ventas y era constantemente saboteado por un compañero que lo ponía en situaciones incómodas frente a su jefe. Rodrigo había intentado hablar, rezar, incluso ignorarlo, pero el acoso parecía incesante. Fue entonces cuando recordó un consejo que había escuchado en una homilía: consagra tu rutina a Dios, deja señales de fe donde quiera que vayas. Tomó una pequeña cruz, pidió la bendición de un sacerdote y la guardó en su mochila. Cada vez que se enojaba, tocaba la cruz y rezaba en silencio. En menos de un mes, el compañero que lo perseguía fue transferido a otro departamento. Pero lo más interesante fue lo que dijo después. El mayor cambio no fue con él, fue conmigo. Dejé de sentirme acorralado. Recordé quién camina conmigo. Estas historias se repiten. Personas que enfrentaron la calumnia y vieron cómo las mentiras se desmoronaban solas. Personas que estaban abrumadas en el trabajo comenzaron a sentir más paz, más concentración, más productividad. No porque su rutina se volviera más fácil, sino porque algo en su interior se reposicionó. Y lo que los objetos bendecidos hacen, cuando se usan con fe, es esto: reubicar el alma en el centro de la confianza, la presencia y la fuerza que provienen de Dios. Nos recuerdan silenciosa y poderosamente que no estamos solos en este camino. También está el impacto emocional que conlleva este tipo de decisión espiritual. Muchas personas cargan con heridas durante años. Han sufrido humillaciones, rechazos profesionales, comentarios que las traspasaron como flechas. Y, aún sin darse cuenta, estos dolores alimentan miedos ocultos. La presencia de un objeto bendecido empieza a actuar como un bálsamo, como un ancla que rescata el alma de las tormentas emocionales. Esto no es magia, es la fe que se cultiva a diario mediante un gesto concreto, sencillo, pero significativo. Y cuando la fe encuentra espacio, el miedo empieza a perder fuerza. Es imposible medir el impacto total de un acto sincero de fe. A veces, no es el entorno lo que cambia, sino cómo empiezas a afrontarlo. A veces, el problema persiste, pero ya no te agobia, porque ahora, cada vez que tocas ese objeto, recuerdas: estoy protegido, estoy guiado, estoy sostenido. Y este recuerdo es poderoso. Restaura tu control emocional, tu claridad espiritual y la valentía para afrontar situaciones que antes te paralizaban. No es el objeto en sí, es la fe que activa, es lo que representa, es lo que empiezas a declarar con tus acciones, incluso en silencio. Y cuando empiezas a caminar con esta conciencia, empiezas a notar otros cambios sutiles. Las conversaciones a tu alrededor se vuelven más respetuosas. Las personas que te agotaban emocionalmente se alejan poco a poco. Las situaciones que una vez te consumían pierden su poder, porque cuando te alineas espiritualmente, lo invisible se reorganiza a tu alrededor, no porque te hayas convertido en alguien especial, sino porque has decidido caminar con claridad, propósito y discernimiento. Y el mundo espiritual responde a decisiones como estas con orden, paz y liberación. Hay momentos en que lo que te protege no es lo que dices, sino lo que llevas dentro y también contigo.
Un objeto bendecido, al combinarse con fe y reverencia, se convierte en una señal silenciosa que el mundo espiritual reconoce. Una señal de que hay alguien ahí que ya ha comprendido lo que sucede tras bambalinas. Alguien que ya no andará vulnerable, expuesto, distraído, sino alguien que ha elegido llevar con sabiduría aquello que protege, bendice y transforma. Si sentiste que esta parte del mensaje te conmovió, escribe en los comentarios: reconozco el impacto invisible, porque solo quienes empiezan a notar los cambios inexplicables comprenden lo real que es esto. Lo cierto es que, por muy decidido que estés a llevar contigo un objeto bendecido, solo tendrá un verdadero efecto espiritual si lo haces con conciencia, reverencia y el proceso correcto. Mucha gente cree que basta con comprar una cruz, un escapulario o una medalla en una tienda religiosa y llevarlo puesto, como si el mero acto de poseerlo bastara para activar su protección. Pero hay un detalle fundamental que lo cambia todo. El objeto solo se convierte en sacramental después de ser bendecido por un sacerdote autorizado. Sin esta bendición, sigue siendo un signo, pero no ha sido consagrado. Y esto marca la diferencia en el mundo invisible. Una bendición no es una formalidad, es un poderoso acto espiritual. Cuando un sacerdote bendice un objeto, ejerce la autoridad que le dio Cristo a través de la Iglesia para consagrarlo a un propósito sagrado. Y en ese momento, algo ocurre en lo invisible. El objeto deja de ser ordinario y comienza a tener una función espiritual. Se convierte en una extensión de la gracia de Dios, un canal de protección, una señal visible del cuidado del cielo en tu vida. Es como si el objeto se separara del mundo ordinario y estuviera espiritualmente marcado para actuar en nombre de quien lo porta con fe. Y este paso es sencillo. Puedes ir a tu parroquia, buscar al sacerdote y decirle humildemente: Padre, ¿podría bendecir este objeto para que pueda llevarlo como signo de fe y protección? No se necesita una ceremonia elaborada ni una hora específica. La bendición se puede realizar en cualquier lugar y el sacerdote suele usar palabras como: bendice, Señor, este objeto para que, llevado con fe, sea signo de tu presencia y un instrumento de tu protección. Y listo. A partir de ese momento, lo que antes era solo un objeto de devoción se convierte en un escudo espiritual. Pero eso no es todo. Después de bendecir el objeto, debe tratarse con dignidad. Evita dejarlo tirado, olvidado o mezclado con cosas que no tengan el mismo significado. Si lo llevas en el bolso, elige un lugar específico y limpio donde puedas acceder a él fácilmente cuando lo necesites. Y cada vez que lo toques, recuerda rezar, aunque sea en silencio. Esta conexión constante entre el objeto y tu fe es lo que lo mantiene espiritualmente activo. No es un talismán, es un anillo, y los anillos requieren presencia, intención y respeto. Una forma poderosa de fortalecer esta protección es mediante la oración. No cualquier oración, sino una hecha con una intención clara, reconociendo que el entorno donde vives o trabajas puede estar influenciado por la envidia, los chismes, los ataques sutiles y las cargas emocionales negativas. Y aquí viene una oración sencilla pero sumamente efectiva, especialmente si se reza con fe. Puedes rezarla cada mañana, sosteniendo tu objeto bendecido antes de salir de casa o antes de comenzar tu rutina de trabajo. Podría ser así: San Miguel Arcángel, defiéndeme en la batalla. Sé mi protección contra el mal y las acechanzas del enemigo. Que toda envidia, toda calumnia y toda palabra lanzada contra mí caigan al suelo ahora, por el poder del nombre de Jesús. Espíritu Santo, guía mis pasos hoy, protege mi entorno y sella mi mente con paz. Amén. Esta oración implica más que palabras. Implica intención, alineación y decisión. Cada vez que la repites con sinceridad, no solo activas la protección divina sobre tu vida, sino que también entrenas tu mente y tu espíritu para reconocer lo que viene de Dios y lo que debes resistir. Y al combinar esta oración con el uso del objeto bendecido, creas una especie de trinchera espiritual, un territorio protegido, un punto de luz en un campo, a menudo lleno de disputas, tensiones y energías confusas. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Con el tiempo, no solo te sientes protegido,
sino que te vuelves protegido. Tu presencia empieza a transformar los entornos. La gente percibe algo diferente a tu alrededor. Algunos se acercan a ti con más respeto. Otros, que no están en sintonía con la paz, simplemente se alejan, porque cuando la luz es intensa, las sombras no soportan permanecer cerca. Esta es la belleza de la transformación silenciosa que ocurre cuando eliges caminar con conciencia espiritual. No subestimes el poder de un simple gesto de fe. Un pequeño objeto, bendecido, llevado con respeto y acompañado de oración, puede ser el punto de inflexión entre una vida espiritual distraída y un camino seguro, lleno de discernimiento y dirección. Esta actitud demuestra madurez espiritual, demuestra que comprendes que la batalla es real, pero que las armas de la fe son más fuertes que cualquier flecha invisible. Si esta parte del mensaje te resonó y despertó algo más profundo en ti, escribe en los comentarios: activo mi protección con fe, porque cuando declaras con convicción, el cielo actúa con precisión. Tras comprender el valor espiritual de un objeto bendecido y cómo se convierte en un arma poderosa, al ser bendecido y activado por la fe, surge una pregunta natural: ¿dónde exactamente debo guardarlo para que cumpla su propósito? Y esta duda es más común de lo que parece, porque muchas personas, incluso con buenas intenciones, terminan tratando el objeto bendecido como un simple amuleto, vaciándolo gradualmente. Por eso es tan importante hablar no solo de lo que representa el objeto, sino también de cómo se cuida, se lleva y se coloca en la vida diaria. Lo primero que hay que tener claro es que no existe un lugar mágico que transforme un objeto en algo más poderoso, como si dependiera de su ubicación física. Lo que marca la diferencia es la reverencia con la que se trata y la conciencia espiritual de quien lo porta. En otras palabras, el impacto no se siente en el bolsillo, el bolso o el cajón, sino en la postura de quien decide llevar algo que lleva la presencia de Dios. Aún así, existen pautas prácticas que te ayudan a integrar este símbolo de fe en tu vida diaria de forma consciente y respetuosa. Si sales de casa a menudo con un bolso o mochila, lo ideal es que reserves un compartimento específico para guardar el objeto bendecido. Puede ser un pequeño bolsillo interior o un estuche limpio y privado. La idea es que no lo tires entre papeles arrugados, monedas desperdigadas o artículos personales ajenos a la fe. Tratar el objeto con dignidad forma parte del proceso. Al hacerlo, estás diciendo, no con palabras, sino con acciones, que reconoces lo sagrado. Y esta actitud tiene un impacto directo en lo invisible. Es como una contraseña silenciosa que el mundo espiritual reconoce. Otra opción es llevar el objeto directamente en la cartera, siempre que esté protegido y separado. Hay quienes prefieren envolver el escapulario o la medalla en un pañuelo limpio o guardarlo en una bolsa especial. Lo importante es evitar dejarlo expuesto a la suciedad, el descuido o el olvido. Y aquí surge una verdad oculta. Lo que respetas espiritualmente también empieza a generar orden en otras áreas de tu vida. Cuando empiezas a prestar atención a los detalles de tu fe, te vuelves más atento a todo. Tus decisiones se vuelven más firmes, tu mentalidad se alinea con el propósito y tu camino deja de ser aleatorio. Y hay un punto esencial que debe aclararse. El objeto bendecido no es un amuleto, no tiene poder propio, como si fuera un escudo automático contra todo mal, independientemente de tu vida espiritual. Es un símbolo sagrado, un recordatorio físico de un pacto que has decidido hacer con Dios. Y como cualquier símbolo, solo tiene sentido si va acompañado de intención, fe y coherencia. Si lo tratas como un simple talismán, pierde su valor espiritual. Pero si lo llevas como alguien que camina con una profunda verdad en tu corazón, entonces se convierte en una parte viva de tu protección. Es como si ese pequeño objeto fuera un recordatorio constante de que no estás solo. Cada vez que lo ves en tu bolso, cartera o incluso en tu bolsillo, tu mente se reconecta con lo eterno, te devuelve al camino, te recuerda tus prioridades, te aleja de las distracciones y fortalece tu resiliencia ante las presiones del día. Y esto va mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Va más allá de la lógica, la costumbre y la superstición. Es un movimiento interno de transformación. Y por eso, tanto cambia cuando empiezas a llevar un objeto bendecido con reverencia. De hecho,
hay relatos muy curiosos de personas que, incluso después de olvidar el objeto en su bolso durante semanas, sintieron cambios en su entorno laboral, en sus conversaciones, en las miradas que recibían. Porque incluso sin darnos cuenta, el mundo espiritual está en movimiento y lo consagrado sigue irradiando presencia. Es como encender una vela en una habitación oscura y marcharse. La luz permanece y esta luz, por pequeña que sea, lo cambia todo. Ahora imagina esta luz combinada con tu fe activa, tus oraciones diarias, tus decisiones conscientes. La transformación se vuelve inevitable. Incluso en momentos de fatiga, distracción o lucha interior, el simple hecho de saber que hay algo sagrado cerca te acompaña como un recordatorio silencioso. No estás solo en esta batalla. Esto cambia tu forma de reaccionar ante la presión, tu postura ante la envidia, tu silencio cuando el entorno intenta provocarte. No tienes que responder a todo, ni luchar con tus propias fuerzas, porque ahora, incluso tu silencio lleva presencia, la presencia de Dios, una presencia de propósito, una presencia de protección. Si esta parte del mensaje te conectó directamente con tu realidad y te abrió los ojos a acciones que puedes emprender a partir de hoy, escribe la frase aquí en los comentarios: honro lo sagrado que llevo, porque cuando reconoces el valor de lo que te acompaña, el cielo se mueve para proteger lo que es tuyo. Si llevar un objeto bendecido con fe ya tiene un profundo impacto en tu camino espiritual, imagina lo que sucede cuando esta actitud se combina con hábitos constantes que refuerzan tu protección y aumentan tu sensibilidad ante las trampas del mal. El Padre Pío habló de esto con una claridad que, para muchos, parecía dura, pero era amorosa, veraz y liberadora. No se anduvo con rodeos en cuanto a la guerra espiritual. Afirmó abiertamente que el enemigo no teme a quienes simplemente hablan de Dios, sino a quienes viven como si Dios estuviera realmente presente en cada detalle de la vida. Y aquí es donde entra en juego la diferencia entre quienes viven vulnerables y quienes están espiritualmente protegidos. Según él, la verdadera protección no reside en gestos esporádicos de fe, sino en actitudes firmes y constantes que crean un ambiente interno donde el mal simplemente no encuentra cabida. La oración diaria, la confesión regular, la Eucaristía, el ayuno, el silencio ante las provocaciones, no eran recomendaciones vacías, eran armas, eran estrategias espirituales de alguien que enfrentó no solo dificultades humanas, sino también persecuciones invisibles, ataques demoníacos y pruebas intensas, y que las superó con una disciplina que no se basaba en la rigidez, sino en la conciencia. La oración diaria, por ejemplo, no se trata solo de pedirle cosas a Dios, es un afinamiento del alma, un momento en el que la mente se alinea con lo eterno y se desintoxica del exceso de estímulos, distracciones y ruido del mundo. El Padre Pío nunca comenzaba un día sin orar. Decía que quienes rezan se fortalecen y quienes no lo hacen se rinden a sus debilidades más sutiles. Veía la oración como el primer escudo, un escudo que no solo protege, sino que también ilumina, y quienes ven con claridad no caen fácilmente en sus trampas. La confesión fue otro punto que defendió con vehemencia, y no como una carga, sino como un don. Decía que el alma que se confiesa sinceramente camina con ligereza y que el enemigo no soporta ver a alguien reconciliarse con la verdad. Era tan sensible que a menudo percibía los pecados no confesados de quienes se acercaban a él, y por eso insistía con tanta fuerza en este sacramento, porque no hay protección espiritual si el corazón sigue albergando lo que debe entregarse a Dios. La confesión rompe cadenas que a menudo ni siquiera nos damos cuenta de que llevamos. Para él, la Eucaristía era el punto culminante de la presencia de Dios en la tierra. Decía que cada comunión hecha con fe y un corazón puro era como una transfusión de fuerza espiritual, que en ese instante no solo recibías el cuerpo de Cristo, sino que te convertías en parte viva de Él, y un cuerpo unido a Cristo nunca anda desprotegido. Para Él, la Eucaristía era más que devoción, era alimento para el alma, era el alimento que sustentaba cada respuesta, cada silencio, cada dolor transformado en ofrenda, y sabía que el enemigo no soporta ver a alguien nutrido por la gracia.
El silencio ante la provocación fue una de las marcas más impactantes de la vida del Padre Pío. Fue atacado, calumniado y perseguido incluso dentro de la iglesia, pero su respuesta más poderosa fue el silencio. Un silencio que no era cobardía, sino resistencia. Sabía que la provocación es una invitación a abrir brechas y que quienes responden impulsivamente a menudo entregan su propia paz en bandeja de plata. Por lo tanto, eligió guardar silencio, orar y esperar, y Dios actuó a través de él. ¿Cuántas batallas podríamos ganar si, en lugar de tomar represalias, simplemente decidiéramos guardar silencio con sabiduría? El ayuno, en definitiva, era el ejercicio del dominio sobre el propio cuerpo, los propios deseos, los impulsos que intentan gritar más fuerte que la voz de Dios. El Padre Pío ayunaba no como castigo, sino como ofrenda. Ayunaba para recordar que el cuerpo no tiene más poder que el espíritu, que hay deseos que deben superarse para que el verdadero propósito brille. Y enseñó esto como un camino de disciplina, madurez y realineamiento. Porque quien aprende a negarse algo por amor a Dios, se libera de cualquier intento del mal, de manipular su voluntad. Fue precisamente con estos hábitos que enfrentó a los demonios y la persecución, no con gritos ni espectáculos, sino con constancia, con intimidad con Dios, con decisiones firmes y una fe que no necesitaba ser ruidosa para ser poderosa. Y por eso, cuando alguien pregunta cómo protegerse verdaderamente de las influencias negativas en el trabajo o en cualquier otro lugar, la respuesta nunca será simplemente un objeto sagrado. La respuesta está en estos pilares, porque el objeto puede acompañar, pero es tu postura la que define el territorio espiritual que ocupas. Si esta parte del mensaje despertó algo en ti, quizás una llamada a la profundidad o incluso la conciencia de lo que necesitas ajustar, escribe aquí en los comentarios. Elijo vivir con un propósito espiritual, porque cuando esta decisión se toma desde el corazón, el cielo se encarga de alinear todo a su alrededor. La protección comienza con una decisión, no con una promesa vaga ni con una esperanza pasiva. Comienza cuando comprendes de corazón que ya no puedes vivir como si todo fuera pura coincidencia, como si lo invisible no afectara directamente tu vida diaria. Desde el momento en que eliges vivir con conciencia espiritual, todo cambia, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, porque lo que Dios ya preparó para protegerte ya está disponible. Pero activar esta protección implica una palabra que no siempre nos gusta escuchar: responsabilidad. Ya no necesitas sentirte oprimido en tu trabajo, como si fueras blanco fácil de envidia, calumnias, miradas pesadas y energía confusa. Ya no tienes que aceptar como normal esta constante sensación de cansancio que ni el sueño ni el fin de semana pueden curar. Lo que sientes, esa opresión en el pecho, esa inquietud, esa falta de paz, no es una exageración, no es drama, es tu espíritu intentando mostrarte que algo anda mal en lo invisible. Y cuando escuchas este llamado interior, cuando dejas de ignorar las señales, das el primer paso para romper el ciclo. Dios ya te ha preparado armas espirituales y no te las entrega a la ligera. Confía en que las usarás con sabiduría, valentía y fe. Cada sacramento, cada oración silenciosa, cada acto de perdón cuando todo dentro de ti gritaba venganza. Todas estas son decisiones espirituales que tienen un impacto, y no es solo protección contra el mal, es reconstrucción, es alineación, es claridad para tomar decisiones difíciles con paz, es fuerza para mantenerte firme cuando el entorno quiere empujarte al caos, es discernimiento para ver lo que hasta ayer creías normal, pero ahora lo entiendes. No era normal, era opresión disfrazada de rutina. Quizás has vivido bajo esta niebla invisible durante años, creyendo que el problema es solo el trabajo en sí. Pero ¿y si el trabajo no es el problema? ¿Y si lo que realmente te enferma son las brechas espirituales abiertas, la falta de armadura, la falta de conciencia de lo que enfrentas? Porque el enemigo no necesita cambiar el entorno, solo necesita que permanezcas ciego en él. Pero el día que abres tus ojos espirituales, el juego cambia. Y ese día podría ser hoy, porque ahora lo sabes, ahora lo entiendes, y ahora tienes la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Tu parte es actuar con fe,
actuar, no solo escuchar, sentir y estar de acuerdo, sino decidir, porque la fe, que no se traduce en acción, se convierte en palabras bonitas. Y Dios no te llamó a hablar, te llamó a vivir una vida protegida, fortalecida y guiada. Quiere que atravieses entornos difíciles con ligereza, autoridad y sabiduría, que mires la envidia sin miedo, que enfrentes miradas pesadas sin cargar con lo que no te pertenece, que seas, donde estás, el punto de equilibrio y no la próxima víctima. Pero para eso debes elegir. La protección espiritual no llega a quienes observan desde lejos, llega a quienes se sumergen, a quienes se entregan, a quienes comprenden que la fe sin acción es solo una ilusión. Y la acción en este contexto es elegir rodearse de lo que viene de Dios, es transformar la rutina en territorio sagrado, es cerrar las puertas que estaban abiertas de par en par, es decir, con firmeza, de ahora en adelante, mi vida estará protegida no solo porque lo pedí, sino porque lo decidí. Si este mensaje te conmovió profundamente, si resonó con lo que has estado experimentando, escribe aquí en los comentarios: recibo esta protección en mi trabajo. Que esto quede grabado no solo aquí, sino también en el cielo, porque cuando el corazón está en su sitio, el mundo espiritual se mueve. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje, de alguna manera, te conmovió. Quizás confirmó algo que ya sentías, o quizás reveló algo oculto, y si te resonó, dale a me gusta ahora, no solo para demostrar que el contenido te ayudó, sino para fortalecer la conexión que hemos construido hasta ahora, de una manera ligera, sincera y llena de fe. Escribe en los comentarios abajo: estoy contigo hasta el final. Esta simple frase demuestra que estuviste presente, completo, abierto, y que has llegado hasta aquí conmigo. Y sí, lo leo todo. Cada comentario es como una confirmación silenciosa de que la palabra correcta llegó a su destino. Y si este tipo de contenido te fortalece, te trae paz, claridad y propósito, suscríbete al canal. Así, seguirás recibiendo mensajes que no se quedan en lo superficial, sino que llegan a lugares donde solo Dios puede llegar. Aquí hay un video que profundiza aún más en todo esto. Revela una poderosa oración que el Padre Pío solía rezar contra la persecución. Haz clic y quédate conmigo, porque hay más luz esperándote.